podemos empezar. Capítulo 57. El regreso del ministro. 4 de septiembre de 1774. Roger se mantuvo alejado de Copperfield mientras regresaba a casa. No temía la ira de Ut McGilliray, pero no quería empañar con frialdad ni enfrentamientos la alegría de regresar al hogar. Prefirió tomar el camino largo, ascendiendo lentamente por las curvas de la empinada cuesta que conducía al cerro, abriéndose paso por las partes donde el bosque había invadido la senda y vadeando pequeñas corrientes. Su mula cruzó la última de estas, ubicada al final del sendero, y se sacudió, salpicando gotas de su abdomen. Al detenerse para enjugarse el sudor del rostro, Roger advirtió un movimiento en una gran piedra de la orilla. Era Aidan, que pescaba y fingía que no lo había visto. Roger hizo que Clarence se detuviera y se lo quedó mirando un rato sin decir nada. Después preguntó: «¿Pescan?» «Un poco», repuso Aidan, clavando los ojos en su dirección. Luego levantó la mirada con una sonrisa de oreja a oreja y tirando su caña se incorporó de un salto y tendió las manos de modo que Roger pudo cogerle las delgadas muñecas e izarlo hasta que montó delante de él. «¡Ha regresado!», exclamó abrazando a Roger y hundiendo feliz el rostro en su pecho. «Lo estaba esperando, de modo que ya es un verdadero ministro». «Casi. ¿Cómo sabías que volvería hoy?» Aidan se encogió de hombros. «Llevo esperando una semana». Levantó el rostro hacia Roger y lo miró con los ojos muy abiertos, intrigados. «No parece cambiado». «No lo estoy», le aseguró él con una sonrisa. «¿Cómo va el vientre?» «Perfectamente. ¿Quiere ver mi cicatriz?» Se inclinó hacia atrás y se levantó un raído faldón para mostrarle una nítida marca roja de 10 centímetros de largo. «Muy bien», aprobó Roger. «Supongo que ahora que te has curado, cuidarás de tu mamá y del pequeño Orry». «Ah, sí». Aidan hinchó su angosto pecho. «Anoche llevé 6 truchas para la cena, y la más grande tenía la longitud de mi brazo», dijo extendiendo el antebrazo a modo de ejemplo. «Venga ya». «Es cierto», exclamó Aidan, indignado, pero al darse cuenta de que el otro hablaba en broma, sonrió. Clarence, que ya quería llegar a casa, estaba inquieta y piafaba, moviéndose en círculos y tirando las riendas. «Será mejor que me vaya. ¿Vienes conmigo?» Aidan parecía tentado, pero negó con la cabeza. «No puedo. Le he prometido a la señora Ogilvy que la avisaría en cuanto lo viera usted». Roger se sorprendió. «¿Ah, sí? ¿Por qué?» «Tuvo un bebé la semana pasada y quiere que lo bautice». «Ah». El pecho de Roger se hinchó al oír la noticia, y la burbuja de felicidad que llevaba en su interior pareció aumentar de tamaño. Su primer bautismo, o mejor dicho, su primer bautismo oficial, pensó al recordar con una punzada de dolor a la pequeña O'Brien a la que había sepultado sin darle su nombre. No podría hacerlo hasta después de su ordenación, pero era algo para aguardar con expectativa. «Dile que estaré encantada de bautizar al bebé», dijo ayudando a Aidan a descender. «Que me diga cuándo y no olvides los peces», añadió. Aidan tomó su caña y la ristra de pescados plateados, ninguno de ellos superaba la longitud de una mano, y se internó en el bosque. Roger y Clarence pusieron rumbo a la casa. Mucho antes de llegar, Roger percibió olor a humo, pero más intenso que el de las chimeneas. Como había oído muchas cosas acerca de los recientes episodios ocurridos en Cross Creek, no pudo evitar una leve sensación de inquietud y azuzó con los talones a Clarence. La mula, al ser consciente del olor de su hogar, incluso a pesar del humo, entendió el mensaje rápidamente y subió la empinada cuesta con un fuerte trote. El olor a humo se hizo más intenso y se mezcló con un aroma a moho que parecía vagamente familiar. Una densa humareda iba aumentando entre los árboles,
y cuando Roger salió del sotobosque al claro, se sentía tan inquieto que casi estaba de pie sobre los estribos. Allí estaba la cabaña, sólida y gastada por la intemperie, y el alivio hizo que volviera a sentarse en la silla con tal fuerza que hizo que Clarence gruñera a modo de protesta. Pero el humo se elevaba en espesas columnas en torno a la casa y en medio de éste. Apenas se distinguía la silueta de Brianna, con la cabeza y la cara ocultas por un chal. Desmontó, cogió aire para llamarla y de inmediato sufrió un ataque de tos. El maldito horno para cerámica estaba abierto, vomitando humo como la chimenea del infierno, y reconoció el olor a humedad, tierra quemada. ¡Roger, Roger! Ella lo había visto y se acercaba corriendo con un revuelo de faldas y de los extremos del chal. Salió por encima de una pila de bloques de turba con la agilidad de una cabra montés y se precipitó a sus brazos. Él la abrazó y la estrechó contra su cuerpo, pensando que no había sentido nada tan agradable en su vida como el peso de ella y el sabor de su boca, aunque era evidente que había comido cebollas durante el almuerzo. Ella se soltó del abrazo, radiante y con los ojos húmedos, el tiempo suficiente para decirle «te amo», antes de cogerle el rostro y volver a besarlo. «Te he echado de menos». «¿Cuándo te has afeitado por última vez?» «Te amo». «Hace 4 días, cuando salí de Charlotte». «Yo también te amo». ¿Va todo bien?» «Claro, bueno, en realidad no. Jamie se ha caído de un árbol y se ha roto un diente. Pero es un diente de leche y mamá dice que no afectará el que le saldrá después. Y puede que Ian haya estado expuesto a la sífilis y todos estamos disgustados con él. Y a papá estuvieron a punto de untarlo con brea y emplumarlo en Cross Creek. Y conocimos a Flora McDonald. Y mamá le clavó una aguja en el ojo de la tía Yocasta y ¡pah!, dijo Roger con instintiva repulsión. ¿Por qué? Para que no se le reventara, y tengo encargos para pintar cuadros por valor de 6 libras, concluyó con aire triunfal. He comprado un poco de alambre fino y seda para hacer pantallas de papel y suficiente lana para tejer una capa de invierno para ti. Es verde. Pero lo más importante es que encontramos a otro. Bueno, te lo contaré más tarde, es complicado. ¿Cómo te ha ido con los presbiterianos? ¿Todo bien? ¿Ya eres ministro? Él movió la cabeza tratando de decidir qué parte de la ristra de preguntas debía responder primero y terminó eligiendo el último fragmento, solo porque podía recordarlo. Algo así, ¿has estado tomando lecciones de incoherencia con la señora Book? ¿Cómo es posible que seas algo así como un ministro? Espera, ahora me lo cuentas, tengo que abrirlo un poco más. Y tras decir esto, Brianna regresó deprisa hasta la boca del horno subterráneo. La alta chimenea de ladrillos de barro que se alzaba en uno de sus extremos hacía pensar en una lápida sepulcral. Los chumascados bloques de turba que la habían cubierto mientras funcionaba estaban esparcidos a su alrededor. El efecto general era de un enorme sepulcro del que acababa de emerger algo grande, caliente y sin duda demoníaco. De haber sido católico, Roger se habría santiguado. No lo era, y se acercó con cuidado al horno, donde Brianna, de rodillas, quitaba con su pala otra capa de bloques de turba de la bóveda del sauce trenzado que se alzaba sobre la boca. Mirando entre la humareda, distinguió objetos de forma irregular, dispuestos en las gradas cavadas en la tierra de las paredes del foso. Unos cuantos eran cuencos o fuentes, aunque la mayor parte eran objetos de forma vagamente tubular, de algo menos de 1 metro de longitud, que se estrechaban redondeándose por un extremo, mientras que el otro era un poco acampanado. Tenían un color rosado oscuro, eran veteados y estaban ennegrecidos por el humo, y se parecían a una colección de inmensos falos en una barbacoa, idea que a Roger le pareció casi tan inquietante como la historia acerca del globo ocular de Yocasta. «Cañerías», explicó Brianna orgullosa, señalando uno de los objetos con su pala. «Para el agua, mira, son perfectas, o lo serán si no se resquebrajan cuando se enfrían». «Impresionante», dijo Roger, en una convincente demostración de entusiasmo.
Te he traído un regalo. Metió la mano en el bolsillo lateral de su chaqueta y sacó una naranja, que ella tomó con una exclamación de deleite, aunque se detuvo un instante antes de hundir la uña en la piel. No, cómetela, tengo otra para Jem, le aseguró. Te amo, dijo ella otra vez con fervor, mientras el zumo le chorreaba por el mentón. ¿Qué ha ocurrido con los presbiterianos? ¿Qué han dicho? Básicamente está todo bien. Tengo mi título universitario y sé suficiente griego y latín como para impresionarlos. Me ha faltado un poco de hebreo, pero si consigo ponerme al día... El reverendo Caldwell me ha dado un libro. Se dio una palmada en el costado de la chaqueta. Sí, ya te veo predicándoles en hebreo a los Crumley o a Buchanan, dijo Bree con una sonrisa. ¿Y qué más? Le había quedado una pizca de pulpa de naranja en el labio, y él, sin poder contenerse, se inclinó y se la quitó con un beso. La pequeña explosión de dulzura resultó intensa y ácida en su lengua. Bueno, me hicieron exámenes de doctrina y comprensión y hablamos mucho, rezamos juntos para obtener discernimiento. Sentí un poco de timidez al hablar de ello con ella. Había sido una notable experiencia, algo semejante a regresar a un hogar que no sabía que echaba de menos. Confesar su vocación había sido una alegría, hacerlo entre personas que la entendían y la compartían, de modo que provisionalmente soy ministro de la palabra, dijo mirándose las puntas de las botas. Debo ordenarme antes de poder administrar sacramentos como el matrimonio y el bautismo, pero eso deberá esperar hasta que se celebre una sesión del presbiterio en algún lugar. Mientras tanto, puedo predicar, enseñar y dar sepultura. Ella lo miraba sonriendo, pero con cierta tristeza. ¿Eres feliz?, le preguntó, y él asintió con la cabeza, incapaz de hablar durante un instante. Muy feliz, respondió, al fin, con una voz apenas audible. Bien, dijo ella con suavidad, y sonrió con sinceridad. Entiendo. De modo que ahora estás algo así como prometido en matrimonio con Dios. Él rió y sintió que la garganta ya no se le cerraba. Por Dios, tendrá que hacer algo. No podría predicar borracho cada domingo. Vaya manera de hablar sobre el escándalo a los fieles. Sí, así es, pero estoy casado contigo como es debido. No lo olvidaré. Asegúrate de que así sea. Ahora su sonrisa se volvió franca. Dado que en efecto estamos casados, le lanzó una mirada muy directa que lo atravesó como una leve corriente eléctrica. Jem está en casa de Marsali, jugando con Germain, y nunca he hecho el amor con un ministro. Parece algo perverso y depravado, ¿no te parece? Él respiró hondo, pero no le sirvió de nada. Aún se sentía mareado y con la cabeza ligera, sin duda a causa del humo. He aquí que eres hermosa, amada mía, y suave, recitó, y florido es nuestro lecho. Los contornos de tus muslos son como joyas, obras de mano de excelente maestro. Tu ombligo como una taza redonda a la que no le falta bebida. Tu vientre como un montón de trigo cercado de lirios. Tendió la mano y la tocó con suavidad. Tus dos pechos como dos crías mellizas de gama. ¿Lo son? Está en la Biblia, le dijo con seriedad. Así que debe de ser cierto, ¿no? Háblame un poco más sobre mi ombligo, pidió ella. Pero antes de que él pudiera responderle, vio una pequeña forma que salía de los bosques y se dirigía a ellos a la carrera. Era Aidan, ahora sin pescados y jadeando. La señora Ogilvy dice que vaya, ahora mismo. Farfulló, jadeó un poco, recuperando suficiente aliento para pronunciar el resto del mensaje. El bebé no está bien y quiere que lo bautice por si muere. Roger se dio una palmada en el otro costado. El libro del orden que le había dado Charlotte era un peso pequeño y tranquilizador en su bolsillo. ¿Puedes hacerlo? Brianna lo miraba con preocupación. Los católicos sí pueden, es decir, un laico puede bautizar a alguien si se trata de una emergencia. Sí, en un caso como este, sí. Le faltaba el aire, aún más que hacía un momento. Miró a Brianna, tiznada de hollín y de tierra y con su ropa pestando a humo y a barro cocido, en lugar de a mirra y aloe.
¿Quieres venir? Anhelaba con todo su ser que ella dijera que sí. No me lo perdería por nada del mundo, le aseguró Bree, y quitándose el mugriento chal, se descubrió el cabello que ondeó al viento brillante como un estandarte. Era el primer vástago de los Ogilvy, una diminuta niña a la que Brianna, con la experiencia de la maternidad, le diagnosticó un fuerte cólico. Aunque en términos generales estaba bien de salud. Los padres tan jóvenes que daba miedo, pues ambos parecía que tuvieran unos 15 años. Demostraron un patético agradecimiento por todo. El consuelo y los consejos de Brianna, su ofrecimiento de que Claire los visitara con medicamentos y comida, puesto que estaban demasiado asustados como para pensar en pedir ayuda a la esposa del señor, y muchos menos tras las historias que habían escuchado sobre ella. Y sobre todo porque Roger había ido a bautizar al bebé. Que un verdadero ministro, pues no hubo forma de convencerlos de lo contrario, apareciera en esos parajes tan apartados y accediera a dar la bendición de Dios a su hija, era una suerte tan grande que se sentían abrumados. Roger y Brianna permanecieron con ellos hasta que el sol se puso y partieron imbuidos del placer ligeramente vergonzoso de sentir que uno hace el bien. Pobre gente, comentó Brianna, con voz temblorosa entre la compasión y la diversión. Sí, pobrecillos, asistió Roger, que compartía sus sentimientos. El bautismo había salido a la perfección. Incluso la pequeña, que cuando llegaron berreaba con el rostro morado, se había callado el tiempo suficiente como para que él le vertiera agua sobre la pelada cabeza, invocando la protección divina para su alma. Que se le permitiera llevar a cabo la ceremonia le produjo una gran alegría y una inmensa sensación de humildad. Solo una cosa lo alteraba y hacía que oscilara entre un orgullo vergonzante y una profunda desazón. Su nombre, dijo Brianna, y se interrumpió moviendo la cabeza. He tratado de convencerlos, contestó él, procurando controlar la voz, e intentarlo hacerlo por todos los medios. Tú eres mi testigo, Brianna. Elizabeth, he dicho, Mary, Elspeth, tal vez. Tú me has oído. Vamos, repuso ella, y le tembló la voz. Creo que Rogerina es un nombre muy hermoso. Entonces perdió el control y sentándose en la hierba se echó a reír como una hiena. Dios mío, pobre niña, dijo él, procurando no reír, pero incapaz de evitarlo. Había oído Tomasina o incluso Yemesina, pero ¡ay, Dios mío! Tal vez la llamen Ina, para abreviar, sugirió Brianna, resollando y secándose la cara con el delantal. O pueden escribirlo al revés, Aniregor, y llamarla Annie. ¡Qué gran consuelo!, concluyó Roger con sequedad. Se inclinó y la ayudó a incorporarse. Ella se apoyó en él y lo estrechó entre sus brazos, aún vibrando a causa de la risa. Olía a naranjas y a humo, y la luz del poniente brillaba en su cabello. Al fin se detuvo y apartó la cabeza de su hombro. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío, comentó y lo besó. Has estado bien, reverendo. Vámonos a casa. Bueno, ahí está el final del capítulo 57. Voy a tomar un poquito de agua, permiso. Bueno, y ahora empieza la octava parte, la vocación. Hola Silvia, Susana, todas las que se sumaron. Bueno, y arrancamos del capítulo 58, amaos los unos a los otros. Roger respiró tan profundamente como le fue posible y gritó lo más fuerte que pudo, que, después de todo, no era tan fuerte. Volvió a hacerlo otra vez y otra vez. Sentía dolor, además era muy irritante. El sonido débil, estrangulado, hacía que sintiera deseos de cerrar la boca y de no abrirla nunca más. Cogió aire, cerró los ojos, gritó con todas sus fuerzas o intentó hacerlo. Un intenso dolor le punzó el lado derecho de la garganta y tuvo que detenerse para jadear. De acuerdo, durante un momento respiró con cuidado y después de tragar saliva volvió a intentarlo de nuevo. Dios, dolía mucho.
Se enjugó los ojos con la manga y se dispuso a hacerlo otra vez. Pero cuando inspiró con fuerza e hinchó el pecho, con los puños apretados, oyó voces y soltó el aire. Las voces se llamaban entre sí, no lejos de él, pero el viento iba en contra, y no pudo entender qué decían. Lo más probable es que sean cazadores, pensó. Era un hermoso día de otoño. El aire era como vino azul, y una luz moteada jugueteaba en el bosque. Las hojas comenzaban a cambiar de color, pero algunas ya estaban cayendo, en un silencioso y constante titileo en el borde de su visión. Sabía bien que en un lugar como ese, cualquier movimiento podía parecer el de una presa. Tomó aire para gritar y darse a conocer. Vaciló y dijo, «¡Mierda!», entre dientes. «Fantástico. Preferiría que le disparasen, confundiéndolo con un ciervo, antes que pasar vergüenza gritando para identificarse». «Idiota», se dijo a sí mismo. Tomó aire y gritó, «¡Hola!», con toda la fuerza de sus pulmones, aunque le salió una voz atiplada y con un tono muy bajo. Otra vez, y otra más. A la quinta vez, cuando ya estaba pensando que preferiría que le dispararan antes de seguir intentando hacerse oír, un débil «hola» cruzó el aire ligero y diáfano. Se detuvo aliviado y tosió, sorprendiéndose al ver que no escupía sangre. Sentía la garganta como carne cruda, pero ensayó un veloz tarareo y después un arpegio ascendente, una octava. Le había costado tanto esfuerzo que el dolor le laceró la laringe. ¡Ay, pobre Roger! Pero era una octava entera. Era la primera vez que alcanzaba una amplitud tonal semejante desde que había sufrido la herida. Alentado por esa pequeña evidencia de progreso, saludó con alegría a los cazadores cuando esto apareciera. Eran Alan Christie e Ian Murray, ambos armados con largos fusiles. «¡Predicador Mackenzie!», lo saludó Alan, sonriendo como un incongruente y amistoso búho. «¿Qué hace solo por aquí? ¿Ensaya su primer sermón?». «De hecho sí», dijo Roger en un tono agradable. En cierta manera era verdad, y no había mejor modo de explicar lo que hacía solo en el bosque sin armas, trampas ni una caña de pescar. «Pues ojalá sea bueno», intervino Alan moviendo la cabeza. «Asistirá todo el mundo. Papá tiene a Malva fregando y barriendo de la mañana a la noche». «¿Ah, sí? Por favor, dile que se lo agradezco». Tras una larga reflexión, Roger le había preguntado a Thomas Christie si los servicios dominicales podían celebrarse en casa del maestro de la escuela. Al igual que casi todas las del cerro, no era más que una tosca cabaña, pero como allí se impartían clases, sus estancias eran un poco más amplias que el resto. Y aunque Jamie Fraser le habría permitido usar la casa grande, Roger creía que su congregación, qué palabra tan abrumadora, bien podía sentirse incómoda por celebrar sus servicios en casa de un papista, por más flexible y tolerante que éste fuera. «¿Vendrás, no?», le preguntó Alan a Ian. Este pareció sorprendido por la invitación y desconcertado. Se pasó un nudillo por debajo de la nariz. «Yo fui bautizado de la iglesia romana, ¿sabes?». «Bueno, pero como mínimo eres cristiano», preguntó Alan con cierta impaciencia. «¿O no? Algunos dicen que cuando estabas conociendo te volviste pagano y que nunca has dejado de serlo desde entonces». «¿Eso comentan?». El tono de Ian era amable, pero Roger vio que su semblante comenzaba a ponerse un poco tenso. Advirtió con interés que Ian no respondía y que, en cambio, se limitaba a preguntar: «¿Tu esposa vendrá a escucharte, primo?». «Así es», respondió cruzando los dedos mentalmente. «Y también el pequeño Jim». «¿Qué te parece esto?», le había dicho Bree, clavándole una intensa mirada, con el mentón un poco levantado y los labios apenas separados. «Jackie Kennedy, ¿te parece que está bien o te gusta más la reina Isabel pasando revista a las tropas?». Cerró los labios con fuerza, metió un poco el mentón y sus facciones pasaron de una expresión de atención a otra de digna aprobación. «Ah, la señora Kennedy, sin duda».
le había asegurado él. Le bastaba con que Brianna no se riera ni hiciera reír a los demás. Ah, bueno, entonces yo también asistiré si crees que nadie se lo tomará mal, añadió Ian en todo formal y dirigiéndose a Alan, quien rechazó semejante idea con un ademán hospitalario. Asistirá todo el mundo, repitió. Las perspectivas hizo que el estómago de Roger se encogiese un poco. ¿Buscáis ciervos?, le preguntó señalando los fusiles con la cabeza, con la esperanza de desviar la conversación hacia algo que no fuera su inminente debut como predicador. Sí, repuso Alan, pero hemos oído el maullido de un gato montés por ahí, afirmó señalando el bosque que los rodeaba. Ian dice que si hay un gato cerca, los ciervos se habrán ido hace bastante tiempo. Roger dirigió una rápida mirada de soslayo a Ian, cuyo semblante, anormalmente inexpresivo, le dijo más de lo que le hubiese gustado saber. Alan Christie, nacido y criado en Edimburgo, tal vez no supiera distinguir el grito de un gato del de un hombre, pero Ian, sin duda alguna, sí. Es una pena que haya ahuyentado la caza, arguyó enarcando una ceja en dirección de Ian. Vamos, regresaré con vosotros. Había escogido «Ama a tu prójimo como a ti mismo» como texto para su primer sermón. A pesar de que era antiguo, era bueno. Tal y como le había dicho Brianna, haciendo que ésta se emocionara. Como había escuchado como mínimo 100 variaciones sobre el mismo tema, tenía la razonable certeza de que contaba con material suficiente para 30 o 40 minutos. El servicio habitual era mucho más largo e incluía la lectura de varios salmos, la discusión de la lectura del día y ruegos de los miembros de la congregación, pero su voz aún no estaba en condiciones de permanecer activa durante tanto tiempo. Tendría que habituarse poco a poco hasta conseguir llevar a cabo una celebración completa, que podía durar fácilmente 3 horas. Para empezar, acordaría con Tom Christie que que era miembro del consejo, se encargara de las lecturas y las primeras oraciones después vería qué hacer. Brianna estaba sentada a un lado con expresión de modestia, observándolo. No como Jackie Kennedy, gracias a Dios, pero sí con una sonrisa contenida que hacía que se alegrara cada vez que sus ojos se encontraban con los de ella. Había notado cosas que si se le acababan las ideas o le fallaba la inspiración, pero se dio cuenta de que no las necesitaba. Le faltó el aire durante un instante cuando Tom Christie, que se había encargado de la lectura, cerró su Biblia con un chasquido y lo miró con aire interrogativo, pero una vez que comenzó se sintió muy cómodo. Era semejante a impartir clases en la universidad, aunque Dios sabía que la congregación estaba mucho más atenta de lo habitual entre sus estudiantes universitarios. Tampoco lo interrumpían con preguntas, ni discutían con él, al menos mientras estaba hablando. En su primer momento sintió con mucha intensidad todo lo que lo rodeaba. El leve aroma de los cuerpos y de la cebolla frita de la noche anterior, las pulidas tablas del pavimento, limpias y con un olor a lejía, y la multitud apiñada, sentada en hileras en los bancos. Eran tantos que también ocupaban el espacio disponible para permanecer de pie. No obstante, después de unos minutos, solo percibió los rostros de los que tenía delante. Alan Christie no había exagerado. Todos estaban allí. Había casi tanta gente como en su última aparición pública, cuando presidió la inoportuna resurrección de la señora Wilson. Se preguntó cuánto tendría que ver esa ocasión con su actual popularidad. Algunos lo miraban con disimulo, con una vaga expectación, como si creyeran que tal vez pudiera convertir el agua en vino a modo de bis, aunque en su mayor parte parecían conformarse con su prédica. Tenía la voz ronca, pero gracias a Dios podía hablar bastante alto. Creía en lo que decía. Una vez que comenzó, se dio cuenta de que estaba hablando con más facilidad
y al no necesitar concentrarse en lo que decía, pudo mirar a los asistentes uno a uno, de modo que pareciera que hablaba personalmente a cada uno de ellos y pensando al mismo tiempo en algunas observaciones fugaces que reservaba en su mente. Marcel y Fergus no habían acudido, lo cual no era ninguna sorpresa, pero Germain sí estaba allí. Se había sentado con Jem y Aidan McCallum, junto a Brianna. Los tres se propinaron codazos de excitación y lo señalaron cuando empezó a hablar, pero Brianna sofocó esa conducta con alguna amenaza en voz baja, tras la cual se limitaron a moverse inquietos. La madre de Aidan se sentaba al otro lado, contemplando a Roger con una especie de abierta adoración que hacía que se sintiera incómodo. Los Christie ocupaban el lugar de honor. En el centro del primer banco, Malva Christie, recatada, con su cofia decorada con encajes y con su hermano sentado a un lado con aire protector y su padre al otro. No parecía percatarse de las ocasionales miradas que le dirigían los más jóvenes. Para sorpresa de Roger, Jamie y Claire también habían acudido, aunque se habían quedado de pie al fondo. El rostro de su suegro se veía tranquilo e impasible, pero el semblante de Claire era como un libro abierto, y era evidente que todo le parecía muy divertido. Y si de verdad consideramos el amor de Cristo tal como es, fue su instinto, entrenado en innumerables conferencias, lo que hizo que se diera cuenta de que algo iba mal. Se produjo una leve agitación en el rincón más alejado, donde se habían congregado varios muchachos. Entre ellos estaban dos de los muchos niños McPhee. Y también Jackie Lackland, merecidamente conocido como el piel de Barrabás. Algunas macanas están por hacer. A pesar de que solo se trataba de algún codazo, unos ojos que se movían y cierto nerviosismo, Roger fue consciente de ello, y a partir de ese momento no dejó de mirar de vez en cuando el rincón con la esperanza de que se mantuvieran calmados. Por eso lo vio todo cuando la serpiente se deslizó sobre los zapatos de la señora Crombie. ¡Ay, qué chicos, por Dios! Era una coral más bien grande, de intensas rayas rojas, amarillas y negras, y parecía bastante tranquila. Ahora bien, tal vez muchos se pregunten lo siguiente: ¿y quién es mi prójimo? Y es una buena pregunta cuando uno vive en un lugar donde no conoce a la mitad de las personas que ve, y aun cuando las conoce, sabe que son en muchos casos bastante extrañas. Los fieles celebraron esas palabras con sonrisas de aceptación. La serpiente curioseaba con aire apacible, levantando la cabeza y sacando su temblorosa lengua para probar el aire. Debía de ser la mascota de alguien. La gente no la ponía nerviosa. Lo opuesto no era cierto. Las serpientes eran raras en Escocia y asustaban a casi todos los inmigrantes, además de asociarlas, como era natural, con el diablo. La mayoría de las personas no sabían distinguir entre las venenosas y las que no eran, pues la víbora, la única serpiente escocesa, es venenosa. Si miraran hacia abajo y vieran lo que se desliza en silencio entre sus pies, se morirían de un ataque, pensó Roger. Desde el rincón de los culpables aparecieron risas sofocadas, que cesaron de inmediato, y muchos de los fieles volvieron la cabeza y chistaron al unísono. Cuando tuve hambre me diste de comer, cuando tuve sed me diste de beber. ¿Y alguno de los que están aquí rechazaría a una inglesa, digamos una Sassenach, si acudiera hambrienta a su puerta? Esa pregunta produjo una oleada de diversión y miradas en cierto modo escandalizadas a dirección a Claire, que se había ruborizado un poco, pero él consideró que se debía más a la risa contenida que a la ofensa. Dirigió una rápida mirada al suelo. La serpiente, después de detenerse a descansar, volvió a avanzar rodeando un banco con suavidad. Un súbito movimiento llamó la atención de Roger. Jamie había dado un respingo al ver al reptil. Ahora estaba rígido, mirándola como si se tratara de una bomba.
En los intervalos de su sermón, Roger había elevado breves plegarias con la esperanza de que la divina benevolencia tuviese a bien hacer salir a la serpiente en silencio por la puerta trasera. Intensificó las plegarias, desabrochándose al mismo tiempo la chaqueta con disimulo para moverse con más libertad si fuera necesario. Si la maldita cosa decidía dirigirse al frente del recinto antes que al fondo, él, a la vista de todos, tendría que abalanzarse para atraparla, aunque provocaría un alboroto, pero nada comparado con lo que ocurriría si... Ahora bien, habrán oído lo que dijo Jesús cuando le habló a la samaritana en el pozo. La serpiente aún seguía enroscada a la pata del banco, indecisa. Estaba a menos de 1 metro del suegro de Roger. Jamie la vigilaba con el rostro cubierto de sudor. Roger sabía que su suegro sentía un arraigado desagrado por las serpientes, y no era de extrañar, porque una gran serpiente de cascabel había estado a punto de matarlo 3 años antes. La serpiente estaba demasiado lejos como para que Roger la alcanzara. Había 3 bancos llenos de personas entre él y el animal. Brianna, que podría haber lidiado con ella, se encontraba en el extremo opuesto de la sala. No había nada que hacer, se dijo, suspirando con resignación. Tendría que interrumpir el sermón y con voz muy serena requerir la ayuda de alguna persona de confianza. ¿Quién? Buscó a alguien candidato con la mirada y vio que, gracias a Dios, Ian Murray estaba a una distancia de la serpiente que le permitiría cogerle y sacarlo de allí. En el momento mismo en que abría la boca para pedírselo, la serpiente, aburrida de lo que veía, rodeó el banco con rapidez y se dirigió directamente a la última fila. Los ojos de Roger no se despegaban del reptil, de modo que quedó tan sorprendido como todos los demás, incluida la serpiente sin duda alguna, cuando vio que Jamie de pronto se inclinaba y cogiendo al sobresaltado animal se lo introducía debajo de la capa. ¡Ay, Dios! Jamie era un hombre grande y su movimiento hizo que muchos se volvieran para ver qué había ocurrido. Él se removió, tosió y procuró demostrar un apasionado interés en el sermón de Roger. A ver que no había nada que mirar, los otros se volvieron de nuevo y se arrellanaron a sus asientos. Ahora volvemos a encontrarnos con los samaritanos, ¿verdad? En la historia del buen samaritano. Casi todos ustedes la conocen, pero para los pequeños que tal vez aún no la hayan oído nunca, Roger sonrió a Jen, a Germain y a Aidan, que se agitaron como gusanos y lanzaron pequeños chillidos de éxtasis por haber sido diferenciados del resto. Con el rabillo del ojo veía a Jamie de pie, tan rígido y blanco como una camisa de lino. Algo se movía en su interior, y en su mano cerrada apenas se distinguía un atisbo de coloridas escamas. Era evidente que el animal trataba de escapar subiendo por el brazo, y que solo la fuerza con que Jamie le hacía de la cola impedía que asomara la cabeza por el cuello de su camisa. Jamie sudaba muchísimo, y Roger también. Vio que Brianna lo miraba frunciendo un poco el ceño. De modo que el samaritano le dijo al posadero que se ocupase del pobre sujeto, vendara sus heridas y le diera de comer, y que cuando él regresara de sus asuntos pasaría a pagarle. Así que... Roger vio que Claire se inclinaba hacia Jamie y le susurraba algo. Su suegro negó con la cabeza. Casi con seguridad Claire había visto a la serpiente. Era difícil no hacerlo, y estaba pidiéndole a Jamie que saliera con ella. Pero el noble Jamie se resistía, ya que si lo hacía interrumpiría todavía más el sermón, puesto que no podía salir sin abrirse paso entre muchos otros de los que permanecían de pie. Roger se detuvo para enjugarse el rostro con el enorme pañuelo de Brianna le había ofrecido para dicho propósito, y vio que Claire metía la mano en el bolsillo de su falda y sacaba una gran escarcela de calicó. Parecía que ésta estaba discutiendo con Jamie en susurros. Él negaba con la cabeza, con el aspecto de un espartano con un zorro acechando. Entonces la cabeza de la serpiente, que metía y sacaba la lengua, apareció de pronto debajo del mentón de Jamie, cuyos ojos se abrieron mucho. De inmediato, Claire se puso de puntilla, la cogió del cuello
y sacando de un tirón al atónito reptil de la camisa de su marido, como si fuese una cuerda, metió la bola que se debatía en su escarcela y tiró del cordel que la cerraba. «Dios sea loado», balbuceó Roger. Los fieles respondieron obedientemente. «Amén», aunque algo intrigados por su exclamación. El hombre que estaba sentado junto a Claire había presenciado esta veloz secuencia de eventos y se la quedó mirando con los ojos como platos. Ella volvió a guardarse la escarcela en el bolsillo, que ahora se estremecía con marcada agitación. La cubrió con el chal y tras dirigirse al caballero en cuestión una mirada que significaba «¿Y tú qué miras, amigo?», volvió la vista hacia adelante y adoptó un aire de piadosa concentración. De alguna manera, Roger logró finalizar, tan aliviado por la captura de la serpiente, que incluso dirigió el himno final. El interminable himno en el que debían recitar cada versículo para que los fieles lo repitieran, aunque casi no le quedaba voz, y la que tenía chirriaba como un gozne oxidado. Tenía la camisa pegada al cuerpo, y el aire fresco fue para él como un bálsamo cuando, una vez fuera, recibió las palabras de aprecio de su congregación, inclinándose y estrechándole las manos. «Magnífico sermón, señor Mackenzie, magnífico», le aseguró la señora Quilty. Le dio un codazo al marchito caballero que la acompañaba, que bien podía ser su esposo o su suegro. «¿No ha sido un sermón magnífico, señor Quilty?» «Ajá», dijo en tono juicioso el arrugado caballero. «No ha estado mal. Un poco corto. Y se ha saltado usted la bonita historia de la ramera, pero con el tiempo aprenderá». «Sin duda», intervino Roger, asintiendo y sonriendo, mientras se preguntaba «¿Qué ramera? Gracias por venir». «No lo había perdido por nada del mundo», le informó otra dama, «aunque los cantos no han sido lo que podría haberse esperado, ¿verdad?» «No, me temo que no. Quizá la próxima vez». «Nunca me ha gustado el Salmo 109. Es muy sombrío. Tal vez la próxima vez podría recitarnos algunos más alegres, ¿no?» «Sí, espero». Papi. James se precipitó contra sus piernas, aferrándose afectuosamente los muslos de modo que casi lo hizo caer. «Buen trabajo», dijo Brianna, con aire divertido. «¿Qué ocurría al fondo? No dejabas de mirar en esa dirección, pero no he visto nada». «Y buen sermón, señor, buen sermón». El señor Ogilvy, padre, lo saludó con una inclinación antes de marcharse, con la mano sobre el brazo de su esposa, diciéndole: «El pobre muchacho desafina muchísimo, pero dada la circunstancia, el sermón no ha estado mal». «Pobre Roger, ni una buena le tira». Germain y Aidan se unieron a Jamie y trataron de abrazarlos todos al mismo tiempo, mientras él hacía cuanto podía por abarcarlos a los tres, sonriéndole a todos y asentir con la cabeza a las sugerencias de que hablara más fuerte, que predicara en gaélico, evitara el latín, ¿qué latín? Y las referencias papistas, que tratara de aparentar más sobriedad, que intentara parecer más feliz, que no hiciera muecas y que inclinara más relatos. Jamie salió y le estrechó la mano con seriedad. «Muy bonito», dijo. «Gracias». Roger buscó qué decir. Gracias», repitió. «No hay amor más grande», observó Claire sonriendo desde detrás del codo de Jamie. El viento le agitó el chal y pudo ver unos extraños movimientos en el costado de su falda. Jamie emitió un pequeño sonido de diversión. «Sí, tal vez podrías ir a hablar con Rag McPhee y con Isaías Lackland. Quizás deberías predicarle en breve sermón sobre el texto «Quien ama a su hijo a veces lo castiga». McPhee y McLean y Lackland, sí, así lo haré. O tal vez cogería a solas a los McPhee y a Jackie Lackland y se ocuparía de castigarlos él mismo. Se despidió de los últimos fieles, saludó y dio las gracias a Tom Christie y a su familia, y regresó a su casa para almorzar, seguido de su propia familia.
Lo normal hubiera sido que celebrara otro servicio por la tarde, pero aún no estaba en condiciones de hacerlo. La vieja señora Abernathy iba a escasa distancia de ellos, ayudada por su amiga, la algo menos anciana señora Coinage. Agradable muchacho, decía la señora Abernathy, con una voz afectada que flotaba en el fresco aire otoñal, pero muy nervioso. Sudaba a mares, ¿has visto? Ah, sí, bueno, supongo que sería por timidez, replicó con tranquilidad la señora Coinage. Me imagino que ya se acostumbrará. Pobre Roger. Bueno, su primer sermón. Roger estaba en la cama, saboreando la satisfacción del deber cumplido, el alivio del desastre evitado y la contemplación de su esposa arrodillada junto al fuego. La luz de las ascuas resplandecía entre la fina tela de su camisa, alumbrándole la cara y las puntas del cabello de manera que parecía que estaba iluminada desde dentro. Cuando sofocó el fuego para que no ardiera durante la noche, se incorporó y miró a Jamie, acurrucado en su camita y con un aspecto engañosamente angelical antes de meterse en la cama. «Pareces pensativo», dijo con una sonrisa mientras subía a la cama. «¿De qué piensas?» Trataba de adivinar qué habré dicho que el señor McNeil ha creído que era en latín, además una referencia católica, repuso haciéndole sitio. «No has cantado el Ave María ni nada por el estilo», le aseguró ella. «Me habría dado cuenta», murmuró él y tosió. No menciones cómo he cantado, por favor». «Mejorarás», replicó ella con firmeza, mientras se volvía y comenzaba a moverse para hacerse un hueco. El colchón estaba relleno de lana, que era mucho más cómoda y más silenciosa que las vainas de maíz, pero muy propensa a los bultos y a los huecos extraños. «Sí, puede ser», dijo Roger, aunque pensaba, «puede ser, pero nunca será como antes». No obstante, no tenía sentido pensar en eso. Ya se había lamentado lo suficiente. Ya era hora de poner al mal tiempo buena cara y seguir adelante. Cómoda al fin, Bree se volvió hacia él, suspirando de satisfacción, cuando su cuerpo pareció derretirse durante un instante antes de reacomodarse en torno al suyo. Era uno de sus muchos pequeños y milagrosos talentos. Se había recogido el cabello en una gruesa trenza para dormir, y él se lo acarició de extremo a extremo, estremeciéndose durante un instante a recordar la serpiente. Se preguntó qué habría hecho Claire con ella. Pragmática como era, probablemente la habría soltado en su jardín para que se comieran los ratones. ¿Sabes ya cuál es la historia de la ramera que has omitido?, murmuró Brianna, moviendo sus caderas contra las de él como sin ser consciente de ello. «No, hay una enorme cantidad de rameras en la Biblia». Tomó la punta de su oreja entre los dientes con mucha suavidad y ella respondió con fuerza. «¿Qué es una ramera?», preguntó una vocecilla adormecida desde el catre. «Duérmete, compañero, mañana te lo cuento», dijo Roger, y deslizó la mano por la sólida, redondeada y tibia cadera de Brianna. Sin duda, Jamie se dormiría en pocos segundos, pero se contentaron con hacerse pequeñas caricias secretas bajo las mantas, a la espera de que se sumiera en un sueño profundo. Jamie dormía como un tronco una vez que estaba en el país de los sueños, pero se había despertado más de una vez en momentos muy incómodos a causa de los ruidos indecorosos de sus padres. «¿Es como creíste que sería?», preguntó Bree, apoyándole el pulgar en el pezón y haciéndolo girar con aire pensativo. «¿El qué? Ah, ¿el sermón? Bueno, aparte de la serpiente, no solo eso, todo, ¿te parece?». Lo miró a los ojos y él trató de concentrarse en lo que ella decía, más que en lo que hacía. Su mano se cerró sobre la de ella y respiró hondo. «Sí, ¿quieres saber si aún estoy seguro? Lo estoy. Nunca habría hecho algo así si no lo estuviera». Papá siempre ha dicho que tener una vocación es una gran bendición, saber que uno está destinado a algo en especial. ¿Crees que siempre has tenido
una vocación? Bueno, durante un tiempo tuve la idea de que estaba destinado a ser submarinista. Dijo, no te rías, hablo en serio. ¿Y tú? Yo bien pareció sorprenderse. Luego frunció los labios pensativa. Bueno, fui a una escuela católica, así que nos surgían a todos a pensar en ser curas o monjas, pero yo estaba bastante segura de que no tenía vocación religiosa. Gracias a Dios, dijo él con fervor, que hizo que riera. Y luego, durante un periodo bastante largo, me pareció que debía convertirme en historiadora, que eso era lo que quería. Y era interesante, afirmó con tranquilidad. Podía hacerlo, pero lo que quería de verdad era construir cosas, hacer cosas. Sacó la mano de debajo de la de él y agitó sus largos y gráciles dedos. Pero no estoy segura de que eso sea una vocación verdadera. ¿No te parece que la maternidad también es una especie de vocación?, preguntó Roger, sabiendo que estaba entrando en un terreno delicado. Ella tenía un retraso de varios días, pero por ahora ninguno de los dos lo había mencionado ni lo haría. Brianna lanzó una mirada rápida por encima de su hombro hacia el catre e hizo una mueca que él fue incapaz de interpretar. ¿Puede decirse que algo que les ocurre por accidente a la mayoría de las personas sea una vocación?, preguntó. No digo que no sea importante, pero ¿no debería ser una elección? Una elección, bueno, Jem había sido un completo accidente, pero a este otro, si es que existía, sí que lo habían elegido. No lo sé. Roger recorrió con los dedos la gruesa trenza que descendía por la espalda de Brianna, y ella respondió estrechándose contra su cuerpo con más fuerza. A Roger le pareció que se veía más madura de lo habitual. Sus pechos eran distintos, más blandos, más grandes. Jem duerme, aclaró ella en voz baja, y él oyó la respiración sorprendentemente profunda y lenta que provenía del catre. Ella volvió a poner una mano en el pecho y la otra un poco más abajo. Un poco después, cuando él también se acercaba al país de los sueños, oyó como decía algo y trató de despertarse lo suficiente como para pedirle que lo repitiera, pero apenas logró emitir un pequeño sonido de interrogación. Siempre he pensado que tenía una vocación, repitió ella, mirando las sombras de las vigas del techo. Algo que estoy destinada a hacer, pero aún no sé qué es. Bueno, sin duda no estás hecha para ser monja, arguyó él amodorrado. Aparte de eso, no sé qué decir. El rostro del hombre estaba a ascuas. Él vio un ojo, un resplandor húmedo y su corazón palpitó atemorizado. Los Borrán hablaban. Llevaba un poco de madera en la mano, una masa y una porra. Parecía que cambiaba de tamaño, que se hacía inmensa, pero la manejaba con facilidad, como si fuese parte de su mano. Golpeaba el parche, la cabeza del hombre cuyos ojos, resplandecientes de terror, se alzaban hacia él. Lo acompañaba algún animal, algo grande, visto a medias, que se le adelantó en la oscuridad, rozándole los muslos. Anhelaba sangre y él también, siguiéndole los pasos, cazando. La masa bajó y volvió a bajar. Subió y bajó una y otra vez, impulsada por su muñeca. El Bodhrán vivía y hablaba en sus huesos. El impacto le estremecía el brazo, un cráneo se hundía con un blando sonido húmedo. Unidos en ese instante, más unidos que marido y mujer, con los corazones aunados, el terror y la sed de sangre se dieron ante ese impacto blando y húmedo en la noche vacía. El cuerpo cayó y él tuvo una desgarradora sensación de pérdida cuando se separaron, y percibió la esperanza de la tierra y de las agujas de pino contra su propia mejilla en el momento de la caída. Los ojos brillaban húmedos y vacíos a la luz del fuego. El rostro parecía desencajado. Conocía esa cara, pero no el nombre del muerto.
El animal jadeaba en la noche a su espalda. Sentía su aliento cálido en la nuca. Todo ardía, hierba, árboles, cielo. Los Borram hablaban en sus huesos, pero él no entendía qué decían. Él golpeó el suelo, el blando cuerpo exánime, el árbol que ardía, con una furia que hizo que saltaran chispas para que los tambores abandonaran su sangre y hablaran con claridad. Entonces la masa se le escapó de las manos. Su mano golpeó el árbol y quedó envuelta en llamas. Despertó con la mano ardiendo, jadeando. Se llevó los nudillos a la boca de manera instintiva y advirtió el sabor metálico de la sangre. El corazón le latía de tal manera que apenas podía respirar y combatió esa sensación procurando que su corazón se ralentizara, respirando, manteniendo a raya el pánico, tratando de evitar que la garganta se le cerrara y lo estrangulara. El olor de la mano lo ayudaba y lo distraía de la idea de asfixia. Había lanzado un puñetazo mientras dormía y había golpeado la pared de madera de la cabaña. Por Dios, era como si se hubiera reventado los nudillos. Los presionó con fuerza con la palma de la mano a la vez que apretaba los dientes. Se puso de lado y vio el húmedo resplandor de unos ojos a la tenue luz de las aguas. Y si hubiera tenido aliento, habría gritado. ¿Estás bien, Roger?, preguntó Brianna en un susurro en tono urgente. Su mano le tocó el hombro, la espalda y la curva de la frente, buscando heridas. Sí, respondió él, pugnando por respirar. Una pesadilla, pero lo de la asfixia no era un sueño. Sentía el pecho oprimido y debía hacer un esfuerzo consciente cada vez que respiraba. Ella retiró el cubrecama y con un siseo de sábanas se incorporó para ayudarlo. Siéntate, le dijo en voz baja. Despiértate del todo. Respira lentamente, te prepararé una infusión. Bueno, como mínimo algo caliente. A él ya no le quedaba aliento para protestar. La cicatriz le oprimía la garganta como un cepo. El primer dolor de su mano había cedido y comenzaba a latir al ritmo de su corazón. Qué bien, justo lo que necesitaba. Luchó para deshacerse del sueño, la sensación de tambores sonando en sus huesos, y al hacerlo sintió que respirar le resultaba más fácil. Cuando Brianna le llevó una jarra de agua caliente en la que había hervido alguna sustancia maloliente, respiraba casi con normalidad. Él declinó beber aquello, fuera lo que fuese, y ella lo usó para lavarle los lastimados nudillos. ¿Quieres hablarme de tu sueño? Ella notaba los ojos pesados y todavía tenía ganas de echarse a dormir, aunque estaba dispuesta a escucharlo. Roger vaciló, pero aún sentía el sueño flotando en el aire estático de la noche, justo detrás de él. Callarse y recostarse de nuevo en la oscuridad era una invitación a que regresara, y quizás ella supiera interpretar lo que le había dicho el sueño. Era muy confuso, pero estaba relacionado con la pelea de cuando fuimos a rescatar a Claire, el hombre, el que maté. La palabra se le atragantó, pero logró pronunciarla. Le hundí la cabeza, y cuando cayó, volví a ver la cara. Y de pronto me di cuenta de que lo había visto antes. Yo sé quién era. El horror de haber reconocido al hombre se reflejó en su voz, y ella levantó sus espesas pestañas con los ojos muy abiertos. Su mano le tocó con suavidad los lastimados nudillos a modo de pregunta. ¿Recuerdas a un infeliz de esos que capturan ladrones que se llama Harley Bobble? Lo habíamos visto antes, solo una vez, en la reunión del monte Helicon. Lo recuerdo. ¿Era él? ¿Estás seguro? Dijiste que todo estaba oscuro y era muy confuso. Estoy seguro. No lo sabía cuando le pegué, pero le vi la cara cuando cayó. La hierba ardía y lo vi con claridad. Y ahora en el sueño acabo de verlo de nuevo. Y he despertado con su nombre en la cabeza. Flexionó la mano un poco e hizo una mueca. Por alguna razón parece mucho peor matar a alguien que conoces. Y saber que había matado a un extraño ya era suficientemente malo. Lo obligaba a considerarse capaz de asesinar. Bueno, en ese momento no lo conocías.
señaló ella. Quiero decir, no lo reconociste. Es verdad, tienes razón. Era cierto, pero no servía de nada. El fuego estaba apagado para la noche y hacía frío en la habitación. Notó la carne de gallina en los desnudos antebrazos de Brie, cuyo dorado vello se erizaba. Tiene frío. Volvamos a la cama. La cama todavía estaba un poco tibia, y sentir a Brianna acurrucada contra su espalda, entibiando el frío que le llegaba a los huesos, era un consuelo importante. La mano aún le palpitaba, pero el dolor se había transformado en una incomodidad que podía ignorar. Ella lo abrazó con fuerza, poniéndole la mano bajo el mentón. Roger bajó la cabeza para besarle los nudillos lisos, duros y redondos. Al sentir su cálido aliento en el cuello, recordó al animal de su sueño. Brie, sí que tuve intención de matarlo. Lo sé, dijo ella con suavidad, y lo abrazó con más fuerza como para evitar que cayera. Bueno, hermosos capítulos, divertidos, espero que les hayan gustado. Yo me divertí mucho leyéndolos. Y bueno, chicas, le agradezco mucho por acompañarme en las lecturas. Y bueno, nos vemos mañana con las demás Sassenach leyendo esta maravillosa historia de Diana. Bueno, les mando un beso enorme, que tengan un lindo fin de semana y nos seguimos viendo y escuchando. Chao.